Y me voy a dar a la tarea de rescatar todos los corridos antiguos. Claro. Y entre ellos rescatamos el corrido de Valentín de la Sierra, pues lo mejor que pudimos documentar. Valentín Ávila Ramírez era su verdadero nombre. Era su verdadero Y nombre. nació en Los Mezquites, un ranchito que está casi pegado a Huejoquilla. Ya engrosa a las filas del ejército cristero, Valentín. Es algo así como espía. Órale. No llegó a gran cosa como militar porque no se registra, en forma legal no se registra ni siquiera un grado de cabo o de soldado de primera. El general le decía, yo te concedo el indulto, pero tienes que decirme dónde está el curato, fíjese, y la casa de Justo. De Justo. Don Justo Ávila andaba ya de cristero. Después de ser villista, también anduvo de cristero ya posteriormente. Claro. Entonces, era uno de los grandes cabecillas. Por eso el general quería que le dijeran dónde estaba Justo y dónde estaba el curato, donde vivía el cura, para darle cuello, porque eran los instigadores del movimiento allí en Huejoquilla. Porque fíjese lo que dice. En la mesa del Carrizo le vuelven a preguntar, dinos quién son los alzados. Virginio Madera y Pedro Quintanar. Ya los entregó allí, Valentín. Ahí es donde raja leña. Luego que les contestó, se miran unos a otros. Si ahora lo haces con los tuyos, mañana o pasado lo harás con nosotros. Claro. Y pues ni modo, ahí firma su sentencia de muerte, Valentín. Entonces dice, al pasar el charco largo, ese charco largo está entre Mimbres y hay por ahí por ese lado. Esas sierras. Claro, sí, ahí está. Al pasar el charco largo, la Tiva, o sea, María Natividad, la Tiva empezó a gritar, madre mía de Guadalupe, por tu religión lo van a matar. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo video. Miren, nos encontramos en este lugar, un lugar que tiene mucha historia, tiene un corrido muy interesante. Justamente aquí, en este árbol, amigos, aquí fue donde colgaron a Valentín de la Sierra. Valentín de la Sierra fue un personaje muy polémico en aquellos tiempos, en tiempos de la cristiada, en aquellos tiempos de las revoluciones, de las luchas por la religión. Fíjense que por ahí dice el corrido que antes de llegar al cedro, el cedrito está aquí está a 1000 pies de la sierra. Dicen que antes de llegar al cedro, Valentín quiso llorar. Madre mía de Guadalupe, por tu religión me van a matar. Justamente este es el lugar, este es el árbol. Pues bueno amigos, saludarlos desde este lugar. Miren, nos ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí, porque bendito sea mi Padre, está bien llovido. Si ustedes escuchan los truenos, está ahorita queriéndose llegar una tormenta con ganas. Todo el camino lleno de charcos, de lodo, nos ponchamos, nos atascamos. Hicimos todo lo posible por llegar y vamos a compartir con ustedes algunas imágenes. Acompáñenme, vamos a ver qué dicen los que componen los corridos, lo que cuenta por ahí el internet sobre este personaje. Los invito a acompañarnos en esta aventura. El día de hoy acá por Milpillas de la Sierra, acá por el Cedrito. Y acompáñenos y vamos a darle porque ahí viene el agua. Vámonos. Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra que se llamó Valentín y fue afusilado y colgado en la sierra. No me quisiera acordar, era una tarde de invierno, cuando por su mala suerte cayó Valentín en manos del gobierno. En el arroyo del Fresno a Valentín encontraron. Los agraristas del valle lo tomaron preso y lo desarmaron. Luego que lo desarmaron, le empiezan a preguntar: dinos, son tan los alzados que trae por la sierra Pedro Quintanar. El general le decía: yo
yo te concedo el indulto. Pero tienes que decirme dónde está el curato y la casa de justo. El capitán le pregunta cuánta es la gente que manda. Son 35 bragados que están acampando el potrero Las Andas. Valentín, como era hombre, de nada les dio razón. Yo soy de los meros hombres, de los que iniciaron la revolución. Bajaron a Huejuquilla todos juntos a comer. Todo el Estado Mayor, Epimenio, John Salas, Valentín también. En la mesa del Carrizo le vuelven a preguntar: dinos quién son los alzados, Virginio Madera y Pedro Quintanar. Luego que les contestó, se miran unos a otros. Si ahora lo haces con los tuyos, mañana o pasado lo harás con nosotros. Lo pasaron amarrado por el Cerro de la Joya. Mataron a un cabecilla de los consentidos del padre Montoya. Al pasar el charco largo, la tiba empezó a gritar: madre mía de Guadalupe, por tu religión lo van a matar. Corre y vuela palomita de la torre hasta el fortín. Estas son las mañanitas de un hombre valiente que fue Valentín. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigos? Pues ya estamos aquí con el señor Carlos Ramírez, de aquí de Lobatos. ¿Cómo ha leído, don Carlos? Pues bien, en lo que cabe, En lo que cabe, muy bien. estamos bien. Qué bueno, miren, amigos, el día de hoy pues vamos a introducirnos un poquito en lo que es la historia, los corridos muy tradicionales, muy queridos aquí por la gente de nuestra región, ya que aquí acontecieron pues hechos revolucionarios, las cristiadas, todo eso, y ahí vienen los corridos de los personajes muy famosos de aquel tiempo. En este caso vamos a hacerles unas tomas, vamos a indagar, vamos a meternos un poquito al corrido de Valentín de la Sierra. Y para eso, como ustedes saben, hay unos corridos muy famosos, los han grabado Antonio Aguilar, bueno, todo el mundo, todas las bandas los han grabado, pero en lo particular, a mí, a mi familia, a nuestros abuelitos, les gusta mucho escuchar la música de la banda Ramírez de Lobatos. Yo desde niño crecí escuchando esa música, soy fan número 1 de la banda Ramírez de Lobatos. Gracias. Entonces, ahora que tenemos la posibilidad de hacer algún videíto sobre este tema, pues acudimos aquí con nuestro buen amigo don Carlos Ramírez, a ver qué nos puede contar él que es uno de los protagonistas de ese corrido, porque él fue uno de los que lo grabaron en aquellos entonces con la banda Ramírez de Lobatos. El corrido, pues aquí lo van a escuchar ustedes también en el video. Y bueno, don Carlos, pues vamos empezando. Vamos a hablar un poquito sobre Valentín de la Sierra. ¿Cómo ve usted? Vamos
¿Cómo fue que empezó? ¿Cómo decidió la banda grabar ese corrido? ¿Dónde se sacó la información? ¿Qué es lo que sabe usted? ¿Qué es lo que sabe Carlos Ramírez sobre los acontecimientos que formaron las letras del corrido de Valentín de la Sierra? Muy bien. Bueno, pues en primer lugar, quiero decirte que yo en una ocasión leí o escuché las inquietudes de don Cruz Lizarra, de la banda del Recodo, que él no era tanto el interés del dinero por medio de la música, sino que él tenía un interés especial en rescatar la música antigua que se iba entre más perdiendo. Se iba perdiendo. Entonces yo dije, bueno, pues si don Cruz pudo hacer eso, yo puedo hacer eso también aquí en mi tierra, a mi alcance. Claro, Y me voy a dar a la tarea de rescatar todos los corridos antiguos. claro. Y entre ellos rescatamos el corrido de Valentín de la Sierra, pues lo mejor que pudimos documentándonos. Claro. Entonces, pues empezando por el nombre, Valentín Ávila Ramírez era su verdadero nombre. Era su verdadero Y nombre. nació en Los Mezquites, un ranchito que está casi pegado a Huejoquilla, yendo de Valparaíso a Huejoquilla. A mano izquierda están Los Mezquites. De allí era Valentín de la Sierra. De allí era. Sí. Fíjese. Y bueno, pues Valentín de la Sierra se intuye que fue villista y que ahí entabló amistad precisamente con los talamantes, que al momento de la captura quisieron darle salida cuando lo mandaron al arroyo a que llevara agua, con ese fin de que se fugara. Pero no se fugó Valentín, no aprovechó la oportunidad. Bueno, entonces Valentín, después de que es villista, como le digo, amigo de los talamantes que también lo fueron, de los talamantes don Epimenio, don Jesús, el del corrido, Desde el corrido. y don Silverio, esos tres fueron los talamantes famosos. Entonces, ¿cómo le dijera? Ya engrosa a las filas del ejército cristero, Valentín. Es algo así como espía. Órale. No llegó a gran cosa como militar porque no se registra, en forma legal no se registra ni siquiera un grado de cabo o de soldado de primera, no. A diferencia, por ejemplo, de Aureliano Ramírez y de Perfecto Castañón, que alcanzaron el grado de coroneles por hechos de campaña, eso sí. Claro. Y Valentino, pero su corrido trascendió a tal grado que la iglesia lo adoptó como una especie de himno de guerra del movimiento cristero. Claro. Y en el corrido que nosotros grabamos surgen todos los personajes que en otros corridos no vienen. Claro, que se dejan a un lado. Sí, bueno, pues porque quieren hacerlo muy comercial. Sí. Le quieren meter 6 versos. No, yo le puse como unos 14 o 15 versos, me parece. Un poquito largo, Sí. pero lo va uno escuchando y haga de cuenta que es como la historia, ¿verdad? Sí. Un poquito más adentrada a lo que sucedió realmente. Basándonos en el corrido de Talamantes y Martínez, es más o menos contemporáneo, es un poquito antes el de Valentín. Es de los años 20, yo creo, por ahí, cuando suceden las cosas. Va una partida de Valparaíso a Huejoquilla, de federales y 200 agraristas. 200 federales que supuestamente iban comandados por el general Eulogio Ortiz, el famoso pico de oro que le decían. El famoso pico de oro. Un anticlerical al 1000%. Y de 200 agraristas iba al mando don Epimenio Talamantes como capitán, en grado de capitán. Sí. Y en el arroyo de Fresno, ahora sí que nos vamos a basar al corrido. Claro. Ahí es donde lo capturan. Ahí lo capturan a Valentín. Sí, lo agarran ahí solo. Lo capturan y le empiezan a preguntar. Y pues no, yo creo que a las preguntas que le hacen hay algo de sospecha en él. Y se lo llevan amarrado, pues, lo levantan. Porque ya según, ya andaba un poco metido Valentín en lo que era la cristiada, ¿no? No, ya era. Ya era. Ya era, como le digo, como una especie de espía, algo así. Pero ya andaba activo también en la cristiana. andaba muy activo en No la como cristiana. lo estipula Antonio Aguilar, que hasta lo hace llegar a coronel. No. Pero ya andaba Valentín. Pero hay que entender que inclusive desde el tiempo de los villistas
ya mostraba valentía, era valiente, Valentín de la Sierra. Era un viejo bragado, Era bragado el viejo. de los de también. antes, Sí, como dicen por ahí. Sí, sí, también. Entonces ya lo capturan y dice el corrido, luego lo capturan, fíjese, aquí viene el primer personaje que los dos corridos no traen, y es la clave del corrido para saber en qué bando andaba Valentín. El general le decía, yo te concedo el indulto, pero tienes que decirme dónde está el curato, fíjese, y la casa de Justo. De Justo. Don Justo Ávila andaba ya de cristero. Después de ser villista, también anduvo de cristero ya posteriormente. Claro. Entonces, era uno de los grandes cabecillas. Por eso el general quería que le dijeran dónde estaba Justo y dónde estaba el curato, donde vivía el cura, para darle cuello, porque eran los instigadores del movimiento allí en Huejoquilla. Sí. Y no, pues ahí el corrido dice que Valentín no le contesta nada. No le contesta nada. Entonces dice, el capitán le pregunta cuánta es la gente que mandas. Entonces, pues ahí mientan a la hacienda de Holanda, pero según las investigaciones que tuve yo, no. Dice, son 35, no eran 600 soldados, son 35 bragados que están acampando el potrero Las Andas. Un potrero, una parte que está antes de llegar a Mezquití, es el potrero Las Andas. Claro que sí. Y seguimos todavía con el corrido. Con el corrido. Ya cuando le preguntan y todo, que dicen Valentín, ¿cómo era hombre de esto? ¿No les dio razón? No, pues sí les dio razón, porque sí les dijo más o menos las cosas. Claro. Dice, bajaron a Huejoquilla, todos juntos a comer. Todo el Estado Mayor, Epimenio, que iba como capitán, Chon Salas, Epimenio Chon Salas y Valentín también. Ahí van a Huejoquilla, porque el arroyo del Fresno está bajando la sierra esa, que la sierrita famosa entre Valparaíso y Huejoquilla. Claro. Y de ahí se van ya a Huejoquilla pues a papear, ¿no? Se van cuando sale de Huejoquilla, fíjese, ahí viene otro personaje. A ver, vámonos. Dice, lo pasan para la otra sierra, para hacerle la ejecución. Ya me voy para el otro valle. Adiós, don Enrique. Adiós, ya me voy. Lo llevan ya pues para Milpillas, para la otra sierra allá. Por el lado de acá. Y dice, adiós, don Enrique, porque aquí surge Enrique Gorostiesta, que era el jefe supremo de todo el ejército cristero a nivel nacional. Por eso dice así, adiós, don Enrique, adiós, ya me voy. Bueno, ya lo sacan de Huejoquilla, con rumbo a Milpillas, pues allá al Cedro. Entonces dice, en la mesa del Carrizo, saliendo de Huejoquilla, esa mesa del Carrizo, Sí. onta el lienzo precisamente que se llama Valentín de la Sierra. Claro. Esa es la mesa del Carrizo. En la mesa del Carrizo le vuelven a preguntar, porque no están seguros. No estaban segurones. Dinos quién son los alzados. Fíjese, y lo contesta. Porque fíjese lo que dice. En la mesa del Carrizo le vuelven a preguntar. Dinos quién son los alzados. Virginio Madera y Pedro Quintanar. Ya los entregó allí, Valentín. Ahí es donde raja leña. Dice, luego que les contestó, se miran unos a otros. Todos los que iban eran hombres íntegros, los que iban hombres de mucha palabra, muy fieles a la amistad y todo. Luego que les contestó, se miran unos a otros. Si ahora lo haces con los tuyos, mañana o pasado lo harás con nosotros. Claro. Y pues ni modo, ahí firma su sentencia de muerte Valentín. Sí. Y luego viene el otro personaje. Lo pasaron amarrado por el Cerro de la Joya. Ese está entre Huejoquilla y Mimbres, ahí por ese rumbo ahí. Sí. Mataron a un cabecilla de los consentidos del padre Montoya. Ahí está otro de los grandes instigadores de la cristiada aquí a nivel regional nuestro, el padre Montoya. Entonces, lo pasaron amarrado por el Cerro de la Joya. Mataron a un cabecilla de los consentidos del padre Montoya. Ahí va. Ahora, no antes de llegar al cerro, no. Viene otro personaje grande personaje, donde hace acto de presencia las Adelitas de ese tiempo. No tiene ni qué. Carmelita Robles y esta, ¿cómo?
La Tiva, María Natividad González González. Ellas dos y un grupo numeroso de mujeres surtían de comida y de parque a los cristeros cuando se allá a las cercanías de Huejoquilla. Eran mujeres activas. Entonces dice, al pasar el charco largo, ese charco largo está entre Mimbres y hay por ahí por ese Por lado. esas sierras. Ándale. Claro, sí, ahí está. Al pasar el charco largo, la Tiva, o sea, María Natividad, la Tiva empezó a gritar, Madre mía de Guadalupe, por tu religión lo van a matar. ¿Cuál Valentín quiso llorar? No. Ese es el mero verso. Vale. Al pasar el charco largo, la Tiva empezó a gritar, Madre mía de Guadalupe, por tu religión lo van a matar. Y créanme que cuando grabé ese verso yo quise llorar. No, pues Me imaginé a la vieja. se me enchina el cuero ahorita. Sí, bonito. De escuchar cómo sucedieron bonito. las cosas. No, pues ya llegan allá al Cedrito y ahí hay una versión, pero esa no está súper comprobada. Habían dicho que en ese destacamento iba Ascensión de Aros y que él, por congraciarse con el general Ortiz, que él fue el que mató a Valentín, pero no. Lo cierto es que llegando lo colgaron y punto. Así, esa es la historia de Valentín de la Sierra. No más que, como fue un personaje de la guerra cristera y el corrido prendió el Claro, corrido ese, está muy bien hecho. Se hizo en ese mismo tiempo, me imagino. Sí. Por eso pegó Entonces la tanto. iglesia adoptó ese corrido como bandera musical del ejército cristera, como por ejemplo la Adelita con los villistas, Claro. la Valentina con los cobregonistas. Así fue Valentín de la Así fue Sierra. Valentín en Y hasta la fecha está grabado en muchos idiomas. Claro. Y bueno, en el periódico La Jornada salió una opinión acorde a la suya, que dice que hay muchas versiones. Ahí menciona como unas 7 versiones de distintos intérpretes. Creo que hasta en japonés está grabado. Sí. Pero dice La Jornada que la parte más acertada y más apegada a la historia es la de los hermanos Ramírez. Pero no la grabé a lo gordas, yo me documenté mucho. Se metieron mucho en la historia, en buscar. Sí, cómo sucedieron aquí, las allá, cosas. en versos de aquí, de allá y de donde quiera. Muy bien. Entonces íbamos con que llegó al Cedrito y allí ya lo colgaron definitivamente. Definitivamente lo colgaron y ya se acabó Valentín de la Sierra. Ahora hasta Rosario le dicen que hace milagros y quién sabe qué tanto. Pero ya la gente le anexa Sí, la esa situación. gente le pone- Dada la popularidad y la trascendencia que tuvo ese corrido. Porque como le digo, era un corrido que impulsaba al ejército cristero. Le daba ánimos. Claro. Eso sí. Hay otros corridos del ejército cristero, pero es el que pegó más en ese tiempo. Para mí el de Perfecto Castañón también está muy bonito, está muy bien Claro, hecho. corren muy bien. Y ese sí fue un... Yo a pesar de que soy agrarista, acuérdese, en el corrido de Lobatos dice, las escuelas y el ejido defendía carta cabal, con las armas en la mano, en la defensa social, porque yo soy agrarista del Partido Liberal. Siempre he sido liberal, siempre he sido agrarista, pero no dejo de admirar, por ejemplo, a Perfecto Castañón como un gran guerrillero, como un gran personaje, claro. que se sostuvo en su ideología, a pesar de que le ofrecieron esto y lo otro, no se quiso cambiar. Eso sí. Pero ese corrido de valentía, le digo, sí cundió y hasta la fecha lo piden más que el de Perfecto Castañón, la gente lo conoce mucho. Claro, Todas las siempre- generaciones, desde nuestros abuelos, conocen bien ese corrido. Sí. No más que desde Luis Pérez Mesa, Antonio Aguilar, bueno, el que de perdido nombra a los agristas del Valle es Vicente Fernández, Vicente. pero nomás un verso le da. Yo escuché una versión, bueno, no sé dónde la oí, ni nunca más la he vuelto a oír. Una vez escuché una canción que decía, le pusieron que como Valentín de todo les dio razón, ahí decía que ni era hombre ni era valiente, porque de todo les dio razón. Claro que cada quien lo compone o lo dice a la manera que gusta, ¿verdad? Pero pues, se imagina, Valentín de la Sierra era uno de los viejos bragados, de los meros pesados en aquellos tiempos, porque pues luchaban por su causa, luchaban por la iglesia y era a defender la iglesia, la religión, que era lo que Sí. defendían ellos. Ey, Entonces imagina tener las agallas de decir, yo voy a defender mi religión contra quien sea, incluso contra los cientos de soldados que venían a acabar con los curas, a acabar con todo esto.
por todo eso que sacó el presidente Calles o Valles, ¿cómo se llamaba ese? Pues Pero en, bueno, en ese tiempo estaría Obregón, me parece Obregón. que estaba ahí. fíjese. Entonces, pues, es parte de la historia, es parte de lo que nuestras sierras por aquí, aquí trascendió todo ese tipo de cosas, don Carlos. Una vez escuché a don José Ramírez, de ahí de Huejuquilla, cantar el corrido. Dijo, acompáñenmelo. Estábamos con la banda. O el tamborazo, no recuerdo, pero él, me acuerdo que hasta llevaba un paño, amarró el viejo. Y lo cantó, pero yo creo que era el mero corrido original, muy ofensivo para Valentín. Son 35 ratones, les decían los soldados, fíjese. No, Bragados, No, no, Bragados. no. Lo pone como un traidor de a tiro, esa versión que dio José Ramírez ahí, pero ya le andaba con la gente. Sí, porque pues, o sea, lo tienen Sí, como... ellos lo tenían como un héroe. Entonces, ese era el corrido, el mero corrido original, que narraba exactamente la forma pues sí, tan cruda con que había entregado a la gente. Pero cuando viene el general Vargas, se me hace que es el que le ordena a don ¿cómo se llama el compositor de Adiós Huejuquilla? Un corridazo, ese sí es corridazo. es un Le corrido. dice, arréglame este corrido bien, quítale esas tachas tan feas. Y lo arregla el señor ese. Y es la versión que tenemos. Pero no deja de decir, en la mesa del Carrizo le vuelven a preguntar, dinos quién son los alzados, Virginio Madera y Pedro Quintanar. Ahí está. Ahí es donde entregó a los cristeros que andaban por Sí, ahí. pues eran los jefes cristeros. Claro, Pedro Quintanar, pues era un gallazo de primera dentro de la línea de los cristeros. sí. Que por cierto, Pedro Quintanar y con la defensa de Huejuquilla y de Tenzompa son los que logran en la Ciénega, en la Purísima, ahí en un lado de ¿cómo se llama? De Santa Lucía, Santa que es Lucía. la Ciénega. Ahí estaba, en esa Ciénega estaba el general Bañuelos. Y llega ese señor comandando las defensas de Huejuquilla y de Tenzompa, don Pedro Quintanar, y matan a Bañuelos allí. Lo matan ahí, Al lo general, matan. ¿era general o coronel? Sí, no algo era así? coronel, no era general. Santos Bañuelos. Don ¿era? Santos Bañuelos, general. Fíjese. Y el otro compañero de él, Tomás Domínguez, otro generalazo villista, ese alcanza a salirse en puras ropas menores. Se En alcanzó a paños pelar. menores se alcanza a pelar. Fíjese nomás. Que después lo agarran acá en Zacatecas y en el Callejón del Santero le aplican la ley fuga ahí a Tomás Domínguez. No, nuestra tierra está llena de historia. Sí, ese Tomás Domínguez captura, me parece que 14 carrancistas y los encierra en un cuarto de la hacienda de San Mateo. Los amarra acá con las manos atrás y los venda y con un cuchillo los mata a cada uno. Decían que todavía estaban las salpicaderas de sangre ahí en el cuarto ese. Fíjese nomás. Muchas historias hay de esas. Muchas Memo. historias. Sí. Pero no, pues gracias ahorita por lo pronto por contarnos un poquito sobre... Ahí está Valentín. Bueno, sobre Valentín. ya le digo, esa es la versión que yo tengo, ya muy investigada. Eso es, Que sí fue valiente en sus tiempos de villista, claro. pero no se sostuvo en su línea de agrarista, pues, porque pues de los villistas, muchos que surgieron de ahí fueron los agraristas. Sí. Y pocos villistas se volvieron cristeros, entre ellos Valentín y don Justo Ávila. Pocos. Está interesante pues un poquito sobre la historia, vamos, relacionada a lo que es Valentín de la Sierra, amigos. Y pues ahorita por lo pronto vamos a parar un poquito. Gracias por estarnos mirando. Aquí les vamos a dejar imágenes sobre Valentín de la Sierra. Allá anduvimos por el Cedrito y donde lo colgaron. Ahí están las imágenes. Es un lugar muy bonito, ni para qué. Pero se imagina todas esas sierras, todos esos lugares anduvieron nuestros antepasados, nuestros nuestros luchadores, los que anduvieron en los pleitos por la religión, cristeros, desde villistas y toda la cosa. Fue una bomba de pleitos por una cosa y por otra. Sí, pues una revolución, no al grado de la de 1910, pero sí revolucionó mucho la cosa, porque pues peleaban eso, la tierra.
y la iglesia apoyaba a los hacendados. Por eso era el pleito. Sí. Eso es todo, ¿no? Pues le agradezco mucho, don Carlos, sus palabras. Ojalá que tenga una oportunidad de estar nuevamente con usted cuando el tiempo se dé y cuando se pueda. Aquí vamos a visitarlo para que nos cuente un poquito sobre, en siguientes videos nos va a contar un poquito sobre lo que es la banda Ramírez, cómo fue, cómo empezó, cómo se formó esa banda tan importante de ciertos tiempos, ¿verdad? Sí. Entonces, ojalá que tenga una oportunidad de venir pronto. Vamos a documentar un poco sobre el corrido de De Ascensión de Aros. Son de Aros. Y por ahí algunos otros corridos muy, Eso es muy más buenos. reciente. Más recientes, claro. Ese es del 41. Pero que son corridos que Sí, que han quedado. Sí, han se quedado quedaron, y que también cuentan sucesos que acontecieron aquí en nuestra tierra, que aunque trágicos, pero son corridos que se les componen a gente valiente, que anduvo en las luchas, que anduvieron pues ahí, haciendo también su lucha. Seguro. Claro que sí, don Carlos. Pues mire, estamos ahí en la cámara. ¿Usted gusta mandarle un saludo a alguien de su familia en Estados Unidos, aquí a lo cerca, donde quiera que nos vayan a ver? No, pues a toda la gente que le gustan los corridos y que le gustan los corridos verdaderos, antiguos y sobre todo la historia que trae en sí el corrido. Claro. Eso es muy bonito. No pierdan de vista la historia que trae el corrido, ¿verdad? Claro. Y a los que están en Estados Unidos, pues un saludo muy especial, considerando la situación que prevalece allá con la inmigración y cosas parecidas ahorita con la política tan dura del presidente Trump en contra de los inmigrantes. Pues yo les voy a recomendar que exhiban las credenciales que se llevaron de aquí. ¿Cuáles fueron? Los que mamaron en sus hogares, la decencia, las buenas costumbres, la honestidad, no a la mentira, amor al trabajo y ser leales en todo. Eso los gringos lo aprecian y les van a quitar muchos problemas si ven que tienen esas cualidades. Claro. Eso es lo que mamaron aquí. Defiéndanlo y exhíbanlo. Y que Dios los bendiga, hermanos. Claro que sí. Gracias, don Carlos. Le agradezco mucho. Y pues nos vemos pronto, si Dios quiere. Está bueno, mi Memo. Ya dijo. sabe cuando guste. Ahí estamos.